Vistas de Oro. En esta ocasión estamos en Escazú con una vista hermosa en la casa de Jody Steiger. ¿Lo dije bien? Perfecto. ¿Cómo está, Jody? Muy bien, gracias y feliz que están aquí hoy. Qué bueno, muchísimas gracias. Gracias por atendernos y de verdad hay una vista hermosa que tal vez al final del video les dejamos un poquitito. ¿Ya vacunada? Requete. Con las 2 dosis. Desde marzo. Y con buena salud. Gracias a Dios. Qué bueno, ¿no se contagió No, hasta el momento? No. Qué dicha. Y ahora que estoy saliendo más, estoy muy cuidadoso. Qué bueno, como hay que ser. Uh-huh. Eso nos dice el doctor Daniel Salas. Como ya saben, nos gusta empezar desde la parte de la niñez, conocer a Jody en Estados Unidos, si no me equivoco. Uh-huh. ¿Cómo fue su niñez? ¿Quiénes eran las personas que estaban alrededor suyo? ¿Qué era lo que le gustaba hacer? Yo nací en Nueva York y viví en la ciudad toda mi vida antes de venir acá. Vengo de una familia que ama el teatro y la música. Uno de mis abuelos era poeta, músico, mi mamá cantaba, mi papá, o sea, toda mi familia amaba las artes escénicas. No hubo profesionales, eran tiempos más difíciles en los Estados Unidos. Un tío sí, era un bailarín, la hermana de mi mamá, pero principalmente eran gente que encantaba la música, tocaba instrumentos en la casa por el puro gusto. Era una época, si uno quería escuchar música, tenía a tocarlo. O sea, no era tan posible de que todo el mundo tan fácilmente como hoy va al teatro. Nadie tenía iPads y todo, no existía Spotify y todo esto. Entonces, todo el mundo tocaba música. Nunca quise ser nada más de trabajador de teatro. Yo recuerdo chiquitín, tuvimos que escribir un ensayo en la escuela sobre qué quiero ser cuando estoy grande. Yo escribí que quería ser feliz. Y hice un gran escándalo en la escuela porque la profesora dijo, no, ¿qué quiere hacer? Yo quiero ser feliz. No. Y ella llamó a mi mamá a la escuela y mi mamá miró a la profesora y dijo, profesora, tengo una pregunta. ¿Usted está feliz? Y la profesora dijo, olvídalo, váyase ya, está bien. Y cuando yo empecé a entender lo que quiso decir, yo quería ser actriz y cantar. Iba a ser actriz de teatro musical. Y seguí con esto hasta en el colegio. Participé en teatro en mi escuela, pero también en la comunidad y al final en una obra en la ciudad, o sea, una obra pública. Pero de pronto, por diferentes razones, me enteré de todo lo que es la iluminación. Y antes de graduar al colegio ya hice la decisión que iba a estudiar y profundizarme en la iluminación teatral. Mi especialidad era danza. Perdón, me queda la duda de qué parte de Nueva York estamos hablando. En la ciudad, en el centro. O sea, mis papás tenían una casa al otro lado del puente de Manhattan, en la parte donde están los aeropuertos. Pero con un bus o con el metro, plum, uno estaba en el centro. Yo recuerdo, eran otros tiempos. Yo como de 10, 11 años iba con una amiga a ver el teatro en Broadway. Tomamos un bus y los papás compraron las entradas y íbamos al teatro. Cuando estaba en el colegio tenía un trabajo de vender los confites en los teatros Schubert en Broadway. Y quedé viendo funciones, la misma función, otra vez y otra vez y otra vez. Uno fue de Anthony Newley, Stop the World, I Want to Get Off. Maravillosa obra. Y empecé a ver la luz, a ver qué importante es la luz y lo que hace en una producción. Entonces hice cambio del escenario hasta detrás del escenario. Trabajé en 2 teatros muy importantes por la danza contemporánea de Nueva York y recuerdo en una que era el Kaufman Concert Hall, un lugar donde todo el teatro experimental, la danza experimental contemporáneo tenía. La gente que estaba en
un teatro en Broadway y un teatro no Broadway para experimentar y hacer cosas nuevas. Estaba allá y yo era como el asistente del asistente del asistente. Y estaba en un ensayo y alguien me dijo, un bailarín me dijo, ¿y qué es que quiere ser? Otra vez la famosa pregunta. Feliz, Yo lo feliz. dijo, estoy feliz haciendo iluminación. Bueno, yo sé que está haciendo iluminación, pero ¿qué quiere ser? ¿Bailarín, músico, cantante? Y yo dije, no, yo quiero trabajar en iluminación. ¿De verdad? Entonces apagué todas las luces de trabajo, las luces del escenario. Baile, Y yo salí y yo lo dije, sin nosotros, ustedes bailarán así. Me despidieron. Pero ya me dieron la oportunidad, me disculpé, y me dieron la oportunidad de volver a trabajar allá. Y allá trabajé con Yorico, con Paul Taylor, con una de las más importantes coreógrafos de este momento. Y trabajé también en City Center, que era un teatro donde las principales compañías de danza estaban. Como yo era joven y una mujer, que en una época donde no eran tanto ¿Qué edad mujeres, estamos hablando? 22, 23, 24, bien joven. así. Apenas mayor de edad. Exacto, pero ya terminé la universidad, ya tenía mi título y muchos años de experiencia. Trabajé mucho en lo que llaman off Broadway. En Nueva York, el concepto de Broadway no es por decir que el teatro está en Broadway. No es una cosa geográfica, el tamaño de la sala, el aforo, cuántos asientos tiene. Entonces, había sindicatos diferentes por los diferentes tipos de teatro. Y trabajé en City Center y allá me mandaron a cortar gelatinas. La gelatina es el plástico, el lámina de plástico de color que ponía en el instrumento de luz. Y dijeron, una muchacha no puede subir una escalera con un instrumento y bla, 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 bla. Y aprendí, era la mejor cosa del mundo, porque aprendí sobre color. Y si hay algo que caracteriza mis diseños, yo tengo un fuerte uso de color. Y cosas atrevidas a veces. Ahora, nosotros estrenamos este año la obra La Peste, en teatro expresivo, y los contrastes de color que usé allá fue fuerte, pero yo creo que funcionó. Y mucho de esto debo a haber trabajado con una de las mejores diseñadoras en una época y aprender color de ellos. Entonces hay que ver la bien de todo, ¿verdad? Y era una época muy interesante porque es cuando empezó a utilizar la computación en la iluminación. Claro. Y muchos diseñadores no pudo adaptarse. Era muy difícil. En esta época la iluminación eran con dimmers grandes, manuales, y uno hacía un apagón, ¡clank! Lo escuchó hasta detrás de la última fila de la sala. Y de pronto con un botón uno pudo hacer todo y tenía a pasar horas grabando. Y también aquí está, podemos ver aquí la edad como algo positivo. O sea, si en algún momento era como, ay, es demasiado joven, aquí ser joven tal vez le hacía aprender Bueno, más pero rápido. lo voy a decir algo. Yo me hizo una promesa que si un día empieza a cambiar lo que yo conozco en mi materia, yo siempre decía, yo siempre voy a ser flexible y voy a aprender. Y claro, ahora tenemos LED, luces LED, entonces ya no usa gelatina. Y si yo sé que me va a dar un Rosco 53 o un Lee 116 o el número de la color, yo lo conozco, están en mi cabeza. Y tenía que cambiar de esto hasta la mezcla electrónica de color. Fue muy grave. Y cómo usar las luces robóticas, o sea, la luz que mueva, o sea, cómo lo programa y todo. Y lo uso y me gusta, Claro. pero era un esfuerzo grande. O sea, yo me hubiera quedado en mi zona de confort, pero ya nadie trae gelatinas, o sea, tenía que empezar a aprender. Y yo creo que si uno quiere quedar actualizada en cualquier profesión, Sí. espero que mi médico va a ir a estudiar cosas nuevas. Claro. Igual tiene que ser en los artes de teatro.
Quiero devolverme un poquitito a cuando estaba estudiando. ¿Cómo fue el aprendizaje? ¿Quiénes eran sus maestros? Porque también estos videos los suele ver gente de teatro y gente que está estudiando teatro. Entonces, puede haber gente que quiera googlear ciertos nombres, ciertas escuelas. Yo saqué mi título universitario de la Universidad de la Ciudad de Nueva York porque no quise salir de la ciudad. Entonces, mientras trabajaba en la universidad, trabajaba también en teatro en la ciudad. Los programas de diseño eran muy fuertes y uno tenía que estudiar 2 diseños. Y yo rebelé, no quería estudiar vestuario porque esa es la que lo hace que todas las mujeres tienen que estudiar. Entonces, yo estudié escenografía y iluminación. En realidad, nunca practiqué la escenografía. Yo siempre trabajaba con iluminación, pero además de las cosas técnicas, uno tenía que estudiar elementos de diseño, hay que estudiar física sobre la luz y en esta época en los Estados Unidos, en las universidades, uno tenía su énfasis y su subénfasis, puede decir. Y mi subénfasis fue lectura de literatura como un arte escénica. Entonces, bromeamos. Yo puedo leer poesía en voz alta y voy a poner un rótulo afuera de mi casa. Leo poemas por $3 la hora o algo. ¿Qué va a hacer con esto? Curiosamente, cuando llegué a Costa Rica, fue a la embajada norteamericana para ver si existía sindicatos de teatro o qué pasó. Y el agregado cultural, un señor Conrad Stolzenbach, empezó a hablar conmigo. Fue un tipo muy amistoso, muy amable. Y una cosa llegó a otra y yo le dije que estudié interpretación de poesía. Y me dice, mi mamá escribió un libro sobre esto. ¿Y quién es su mamá? Dorothy Rimbaud. Ella fue mi profesora. Y entonces, yo creo que al ser de este mundo y todo esto, él me ofreció el trabajo de establecer un teatro en el Centro Cultural Costarricense y Norteamericano. O sea, fue una de estas cosas. Por dicha, esto fue mi énfasis, porque me hizo esta conexión. Y entonces yo dije, bueno, está bien. Me quedé allá muy poco tiempo, en realidad. Estaba allá 6 meses, la más. Pero compré el primer equipo, estaba involucrado en el nombramiento Eugene O'Neill del teatro. Lo convertimos un auditorio a un teatro. Allá empezó a conocer diferentes personas y uno fue Daniel Gallegos. Daniel era en la junta directiva tanto del Centro Cultural como en el Teatro Nacional. Y siempre decimos que en el mismo avión en que yo llegué a Costa Rica vino el primer equipo moderno de iluminación al teatro, porque en esta misma época llegó todo este equipo que era una donación. Y doña Graciela lo habló en la junta que, bueno, tenemos el equipo, ¿qué vamos a hacer con este equipo? Ella era especialista en producción teatral, porque en México trabajaba con el Ballet Nacional como productora. Y ella entendió la importancia. ¿Cuál es el apellido de Graciela? Moreno, Graciela Moreno. Graciela Moreno era la hija del doctor Moreno, que estaba asesinado. Y ella se fue joven a México. Se casó con Guillermo Arriaga, el coreógrafo y bailarín muy importante allá. Conoció Diego Rivera, tiene un retrato de Covarrubias que él pintó de Graciela. O sea, estaba involucrado con Frida Kahlo, era la madrina de sus hijos. O sea, estaba involucrado en este mundo y volvió a Costa Rica cuando don Beto y doña Carmen Naranjo eran en el ministerio, porque Graciela era muy buena amiga de doña Carmen. Entonces lo llamaba a ella a establecer CINART. Y cuando llegó aquí, porque también trabajó en televisión en México, y cuando llegó aquí empezó con CINART y después lo nombraron directora del Teatro Nacional. Entonces Graciela tenía interés en tener a alguien que sabía de iluminación. Y Daniel Gallegos dijo, hay una muchacha que acaba de venir, bla, bla, bla. Entonces, que lee poemas. Y muy rápido me fui del Centro Cultural al Teatro Nacional. Y era
una experiencia maravillosa. Pasé. Pero devolvámonos un poquito. ¿Cómo llegó de Estados Unidos a Costa Rica para ya luego entrar al Teatro Nacional? Es mi esposo. Él me trajo. Mi esposo es Carlos Bonilla. Lo conocimos en Londres por cosas de la vida. Ahí es donde está Londres. Ajá, allá está Londres. Ahí está Londres. Y yo llegaba de vez en cuando aquí a conocer Costa Rica. Y cuando decidimos quizás nos casamos, yo dije, hay que ver, porque no sé si vivir aquí, si hay teatro. Dejar la ciudad. Justamente, no quiso. sí, justamente cuando Conrad me ofreció el trabajo, yo volví a almorzar y Carlos me dice, ¿cómo le fue? ¿Qué descubriste? Ya tengo trabajo, podemos casarnos. Entonces, era por él que yo vine a Costa Rica. Y en realidad agradezco mucho al estilo de vida de Costa Rica, porque logré tener mis dos mundos. Podría tener una vida familiar, crear dos hijos, estar casada y tener una vida profesional también. El bus escolar dejaba a mis hijos en el Teatro Nacional. Ellos entraban, fue al café a pedir algo comer, a saludar a doña Graciela, llegaba al escenario. Eran tiempos diferentes, quizás, no sé si ahora esto podría pasar, pero por esto logré poder tenerlas. Y por eso se quedó también. Seguramente si faltara uno, hubiera decidido sí. otra Pero cosa. ya hay una línea en la obra Henrietta que estamos haciendo cuando ella dice, soy la gringa más tica. Y ahora yo digo que no. Ya doña Henrietta no está con nosotros, entonces yo soy la gringa más tica. ¿En qué fecha llegó usted a Costa Rica? El 22 de octubre de 1977. Era un periodo interesante porque en la misma época estaba llegando toda la gente del sur, escapando de los diferentes problemas de Chile, Uruguay y Argentina. Entonces hubo mucha migración y era en un momento de profesionalización muy interesante del mundo teatral. Que de eso se trata Artistas de Oro, que son para mí los pilares del teatro como lo conocemos hoy. Exactamente. Y eran mis compañeros que al principio, un gringuita que viene y su primer trabajo es con el Centro Cultural Costarricense Norteamericana. No fue fácil al principio, hasta que era muy divertido. En un momento alguien me acusó de ser miembro de la CIA. Miembro de CIA. Yo no entendí lo que estaban diciendo. Yo no hablaba español. Yo aprendí sobre la marcha. Y para mí, en los Estados Unidos no dice CIA, dice CIA. Entonces dice gente de CIA. Y yo pensando, CIA. Quieren decir que soy teórico. Que nosotros en inglés, cuando alguien es un teórico, pero no practica, que solo habla de teoría de teatro, pero no es parte del mundo teatral, dicen, es una persona de CIA. Y yo le digo, no, yo actualmente trabajo. O sea, cuando me di cuenta de lo que estaban diciendo, yo le dije, la única cosa que puedo hacer es trabajar. Y me juzga por mi trabajo, nada más. Y desapareció el problema sobre la marcha. Suena a la Costa Rica de antaño, sí. Ese tema. Sí. Y entonces hablemos de su participación en el Teatro Nacional. ¿Cuándo llega? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cómo estaba el teatro? Una de las primeras cosas que diseñé fue el estreno de La Casa de Bernarda Alba de Cristina Gigeré, que queda como una de las coreografías más importantes en este país. Cristina y Elena Gutiérrez en esta época tenía un grupo, la Cámara Moderno de Danza, y los dos eran los coreógrafos y líderes del grupo. Y ellos, Graciela siempre fomentaba la danza contemporánea, y como este era mi charco, eso estaba pensando. hice la iluminación. Recuerdo que hubo carcareos, fue una de las coreografías, La Casa de Bernarda Alba, uno maravilloso de Elena Gutiérrez, y lo iluminé. Yo hice el diseño de esto, y eran antes de estar en plena planilla del teatro. Yo empecé en el teatro en enero de 79, y esta obra con Cristina era el año anterior.
Era una cosa tan emocionante, pero a la vez un reto. Yo recuerdo, hablando de gelatinas, yo recuerdo decir a los dos técnicos, voy a hacerlo muy fácil, voy a mezclar colores con una sin gelatina, un con. Entonces necesito 0,2. Y empezaban a reír. 0,2, ¿qué es esto? ¿Una llamada policíaco? Yo quiero un 0,2, por favor, tengo un 0,2 acá. O sea, no entendía nada de esto. Entonces, expliqué que es un color ámbar. Un momentito, aquí tenemos un ámbar, aquí hay otro. O sea, era muy desorganizada, puede decir. Era en una época cuando los directores podrían llegar al teatro y decir, ok, yo quiero una luz acá. Y puede hacerlo azul si quiere. Y, o sea, no existía el concepto de diseño de iluminación. El diseño de iluminación no es alumbrar. El diseño de iluminación es analizar la puesta desde cuando empieza la puesta para que uno puede promover más la imagen del director o coreógrafo, uno puede establecer el ambiente, si es un drama, si es una comedia. O sea, todo esto se hace con la escogencia de color, de ángulos, de luz, todo esto. Entonces, con doña Graciela Moreno como la directora del teatro me apoyó 1000%. Y así, mano en mano, las dos, hemos logrado en profesionalizar el gremio de la iluminación teatral. Sí, era un montaje pedagógico, así lo siento. En un sentido, pero más como en los tiempos de, ¿cómo se llama en el tiempo? Cuando uno para aprender algo tenía que trabajar con un profesional, no iba a la escuela. Como en la edad media, que uno era como... Un aprendiz. Un aprendiz, exacto, esta es la palabra que buscaba. Uno era como un aprendiz. Entonces, yo al principio estaba dos maravillosos compañeros trabajando en el teatro, que eran Mingo Gómez y Antonio, no recuerdo el apellido de don Antonio, que era un español aquí. Lo pasaron a Antonio a trabajar con la Compañía Nacional de Teatro cuando abrieron su sala, donde está la máscara ahora. Esto fue la primera sala de la Compañía Nacional de Teatro. Y Mingo fue a trabajar con Nico Baker en la Sala Garbo. Y yo tenía que crear un nuevo equipo de luz. Y allá estaba Miguel Gutiérrez, Telemaco Martínez, que es el actual, él todavía está en el Teatro Nacional. Y poco a poco creamos, yo recuerdo pasé horas organizando las gelatinas. O sea, estableciendo qué color era, recoger uno, ese es un 0,2, 0,2, escribe. Y, o sea, poco a poco establecí, no por enseñar. Y yo creo que soy una persona en un sentido humilde. Si hay algo que aprendí de mis papás. Yo nunca trataba de ser la famosa persona de Nueva York que viene por instructar este montón de idiotas. No, yo también aprendí. Yo aprendí mucho en Costa Rica. Y yo creo que eso es muy, muy importante, de que uno siempre tiene que aprender de la gente mientras la gente aprende de uno. Entonces era más que una enseñanza, era un compartir. Exactamente. Ahora que menciona a sus padres, ¿a qué se dedicaban ellos? Mi papá estudiaba, estaba en la Universidad Cornell cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Entonces él tenía que irse de la universidad. Fue una época muy, muy difícil en los Estados Unidos. Al final de la guerra él volvió a Nueva York y ya no pudo volver a estudiar. Entonces él siempre era en la empresa de las gasolineras. Él tenía una gasolinera grande cuando yo era pequeño, especializando en camiones. Después tenía uno que eran por carros. Mi mamá siempre quiso ser bailarín, cantante como su hermana, pero mi mamá era chiquitita. Y en esta época todos los bailarines tenían que ser exactamente de la misma altura. Y mi mamá era más pequeñito. Entonces ella era ama de casa,
hasta cuando ya estuvimos más grandes, después ella salió a hacer diferentes cosas. Pero por esto también, siempre después de la cena, cantábamos juntos. Pusimos los conceptos de karaoke, pusimos un disco y cantaba con el disco y actuamos las canciones. ¿Usted tiene hermanos, hermanas? Tengo yo soy la mayor de 3. Mi hermana era fotógrafa y después trabajaba en la bolsa en Nueva York. Ella siempre quiso ser bibliotecaria. Esto fue su sueño. Y después de criar sus 3 hijos, empezó a trabajar en la biblioteca de su pueblo hasta cuando se pensionó. Es maravilloso en esto. Mi hermano, que es el menor, es un compositor de música clásica contemporánea. Es muy conocido en su gremio y es ahora puede decir como el provost de las artes de la Universidad de California en San Diego. Era director de la Escuela de Música por muchos años y es un compositor muy activo. Entonces, siempre quedamos cerca de las artes en una manera u otra. Y igual con mis hijos, en esta casa, el piano es de mi esposo. Él dice que era el primer piano en Guanacaste, porque él creció en las juntas de avangares y él quería tocar piano. Entonces el papá trajo este piano de San José allá a Guanacaste y yo tenía que tener un piano en mi casa. En casa no es casa sin piano. Y este es maravilloso porque es muy chiquitito, entonces no hay problema. Nosotros siempre tuvimos piano. Yo empecé a tocar acordeón porque no tuvimos la plata para comprar un piano como niña. Entonces después fui a piano y guitarra. Y mi hermana tocaba violín. Entonces, cuando mis hijos eran pequeños, empezaba a tocar instrumentos también. Mi hija quería tocar el corno francés, pero era una chiquita y era demasiado grande. Entonces, terminó tocando trompeta todos los años en la escuela y en el colegio. Y mi hijo estudió percusión. Estaba en la Sinfónica Juvenil por un rato, después solo con la escuela y después el colegio y en la universidad. Él es empresario, ella es profesora de Historia de Arte, pero las dos tienen el arte y la música. Mi hijo participa todavía en una banda de jazz, que anoche hablé con él y me dice, perdón, no contesté el teléfono, estuvimos en ensayo. O sea, cada semana pasa 3 horas con este grupo y es como yo crecí. La música no es solo por ser un profesional. La música es para disfrutar. Y cuando yo vengo, a veces estoy muy preocupado, o mucha ansiedad, o las funciones no están funcionando o algo. Yo, si no hay nadie en la casa, toco piano, porque toco muy mal el piano. No toco tan mal la guitarra, pero uno olvida. Se va a todos los problemas del mundo. Uno está leyendo la música o recordando lo que está tocando y es un relax. Y yo siento como siempre he tenido esta filosofía. Incluso uno de mis otros sombreros. Yo tengo un doctorado en el uso de las artes en educación y desarrollo social. Y siempre he estudiado programas como CINEM, y estos que cambia completamente un pueblo o cambia completamente el nivel de delincuencia en la juventud. Si uno quiere seguir tocando un instrumento en CINEM, tiene que quedar en el colegio. Esto es maravilloso porque uno no está solamente creando un posible músico, pero está creando una persona muy desarrollado, ayuda en el desarrollo del ser humano. Estoy involucrado en un programa que utilizamos conversaciones sobre obras de arte en todas las escuelas públicas del país en 4º, 5º y 6º grado. El programa se llama Piensa en Arte y por medio de esta metodología
que es parte del Ministerio de Educación Pública. Por medio de esta metodología ayudamos a desarrollar los famosos destrezas blandas con los estudiantes. Y uno puede ver, el arte puede cambiar, el arte puede ayudar. Un montón de cosas. Exactamente. Yo siento que un país que ignora la importancia y las posibilidades de las artes es un país que pierde mucha oportunidad. Totalmente de acuerdo. Me explico, yo siento como el arte es muy importante. Nos quedamos en su trabajo con danza en el Teatro Nacional. Después de esto, usted sigue trabajando, si no me equivoco, en el Teatro Nacional. Sí, me llamaron de la Compañía Nacional de Teatro para hacer Las Brujas de Salem, que es dirigido por Daniel Gallegos, que eran con Aide Delev y en el papel principal, y Pepe Vázquez, que era un actor uruguayo que vino aquí y después volvió finalmente, después de los problemas en Uruguay, él volvió allá. Pero ellos dos eran los principales actores y María Torres, estos tres. Era la obra con que abrieron la sala de la Compañía Nacional de Teatro. Y era la primera obra de teatro que hizo en Costa Rica. En Nueva York hizo teatro también, pero cada uno tiene su favorito o su especialidad. La mía era en danza. Sí. Pero acá yo he logrado hacer todo. Yo hago ópera, teatro, no, incluso ya no hago tanto danza, pero hago más teatro y ópera ahora. Pero esto fue la primera obra de teatro que hizo acá, mientras estaba todavía trabajando en el teatro. Después empezamos, esto fue la época de oro, cuando el Teatro Nacional coprodujo o produjo teatro. E hicimos La Bohème, antes de que hubo la Compañía Lírica. Hicimos una producción de La Bohème, hicimos La Loca de Chaillot, Tranvía llamado Deseo, un montón de obras de teatro, y todo esto se iluminé. Entonces, en el Teatro Nacional tenía un doble papel. Manejaba el departamento de diseño de luz y hice diseño. Entonces, el departamento, todas las compañías que vino de afuera, vino con sus propios diseños. Yo tenía que interpretar sus diseños y montarlo en el teatro en 24 horas. Y era muy, muy gratificante que hubo compañías que siempre decían, sí, aquí estamos en Costa Rica. Siempre hablan en las compañías que hacen tour que llegar a Costa Rica al Teatro Nacional es un placer. Esto me hizo sentir súper bien. Y con el pase de tiempo entendí, porque yo he ido con Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Teatro, a viajar a diferentes partes de Latinoamérica y de Europa. Y hay países en Latinoamérica donde es muy, muy difícil venir de afuera y montar una obra muy rápidamente. Más siendo una mujer en algunos lugares. Pero nosotros, y hoy día, ayer pasé todo el día filmando en el Teatro Nacional. El equipo técnico de este teatro es un lujo. No solamente son gente que sabe lo que están haciendo, pero son agradables. Quieren ayudar, viene constantemente a decir, todo está bien, necesito algo más, descansamos un momento, no se preocupe si pasamos 5 minutos. O sea, es un placer verdaderamente trabajar allá. Yo creo que esto se debe en gran parte a doña Graciela Moreno, que puso un gran énfasis en la importancia del personal del escenario. O sea, sin las personas del escenario no hay teatro. Y la gente que trabaja en el escenario, hay un cuento muy lindo de Nueva York, que hay un señor que trabaja en los teatros, en Broadway. Cuando termina la obra, solo pone un stand con un bombillo y prende este bombillo, y esa es la que queda toda la noche. Se llama el Ghost Light, la luz de fantasma. Y esto lo para espantar los fantasmas o lo que sea.
Había un señor que era un guarda y su trabajo era prender el ghost light, quedar allá toda la noche. Ya el señor llegó a ser muy viejo. Y David Merrick, que era un productor, llegó un día a él y dijo, mira, quiero hacerte una oferta. Yo tengo una casa muy grande en Florida, muy lindo, cerca del mar, y yo voy raras veces, pero yo necesito una pareja vivir allá, cuidar la casa, garantizar que no hay problemas. Entonces, no dijo esto. Solo dijo quieren para cuidar la casa, para garantizar que si hay un huracán baja las ventanas, bla, 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 bla. Y quiero que usted y su esposa, quiero ofrecerles este trabajo. Así se va de Nueva York y la nieve a Florida, que es tan divino, etcétera, etcétera. El señor mira a David Merrick y dice, ¿y qué? ¿Dejar el teatro? O sea, llega a ser adentro del alma de uno, adentro del sangre. Hay teatros donde los técnicos no tienen este espíritu, por varias razones, y no es culpa de ellos. Pero la manera que maneja el escenario siempre en el Teatro Nacional ha sido de gran respeto a esta gente. Entonces, y más como yo vengo de esto, y no sé por qué estamos hablando de esto, pero es algo muy importante. Y fue un placer trabajar con ellos ayer. Era interesante cuando yo pasé el momento yo era parte del equipo del Teatro Nacional. Diseñé todo y esto. Y después me nombró don Guido Sainz a la junta directiva del teatro en 2002. Estaba en la junta 6 años cuando me nombraron directora del Teatro Nacional. Sentí como el señor que trabaja en una fábrica que empieza barriendo el piso y termino el gerente general. Conocí el teatro, cada ángulo, salvo la administración. Tenía que aprender mucho de administración. Y sí aprendí. Y incluso mi primer año completo en el teatro, logré gastar como 94% del presupuesto, que en el gobierno eso es un logro, requete logro. Y por tanto el año siguiente nos dio más. Y tengo que admitir, durante la administración de don Oscar, el presupuesto de cultura llegó casi a 1%, que es un lujo. Y nosotros tuvimos el dinero por producir, por crear, por hacer muchas cosas, que fue una cosa maravillosa. Yo estaba directora del Teatro Nacional en un muy buen momento. El ministro de Hacienda encantaba en los artes. Don Oscar creía. Él escribió ahora un artículo hace una semana en La Nación. Él ve el arte y la cultura como una arma contra la delincuencia, como el desarrollo en la educación. Y él apoyó todo lo que estuvimos haciendo. Por esto se creó CINEM en este momento y todo. Y siempre sería yo muy agradecido por todo lo que logramos hacer, por la filosofía, esta misma filosofía de respeto a las artes y lo que puede hacer en una sociedad. Qué bonito. Yo, después de ser directora del Teatro Nacional, me pensioné la primera vez. Y dejé de trabajar en teatro como por 1 año y medio, 2 años. Yo estaba trabajando en la ULatina como decana de vida estudiantil. En este entonces la rectora era Clotilde Fonseca, una mujer que respecta enormemente. Y yo dio un TED Talk, un TEDx, sobre la importancia de las artes en la educación y bla, bla, bla. Ella lo escuchó y me dice, nosotros lo conocimos hace años, y ella me dice, yo quiero que viene a establecer lo que está diciendo. Y entonces empezamos a poner clases con la misma metodología que utilizamos con las escuelas públicas. Hicimos una versión por los estudiantes de ingeniería, porque estos estudiantes graduaban como ingenieros y muy brillante en la ingeniería, pero no tenía la habilidad de hablar sobre sus ideas o trabajar en grupo o diferentes cosas de este tipo. Entonces, por medio de esta metodología de las artes y conversaciones sobre las artes, logramos cambiar mucho.
Y estuvimos al punto de empezarlo también con los estudiantes de medicina. Hay todo un experimento en Stanford, en la Universidad de Stanford, en la Escuela de Medicina, donde hablan de que pueden desarrollar mejor la habilidad del médico de tener una comunicación mejor con sus pacientes, con médicos que conocen las artes, que toca un instrumento, lee poesía o vea arte o pinta. Es muy interesante. Entonces estuvimos haciendo todo esto. Y me llama Mariano González y me dice, necesito que vuelves de esta vacación y ilumina una obra. Él estaba haciendo la cegua en la compañía. Entonces yo dije, bueno, está bien. Y me empezó a trabajar y recordé porque amo la luz. Y tenía a estar en la universidad como a las 8:30 de la mañana, terminar el día allá, ir al teatro hasta las 11, 12 de la noche, ya era mucho. Y en esto me llama Steve Aronson, que estaba para pasar la que yo siempre he trabajado con Steve Aronson en el radio, con el Coffee Tour y con Café Brit Teatro. Y en esto me llama y dice, vamos a construir un teatro en Corea de Bat, ¿por qué no toma parte con nosotros? Entonces, entre la obra con Mariano y esta oferta con Don Steve, yo le dije, chao, y me fui de Universidad Latina y regresé a mi charco. Entonces, esto fue mi segunda pensión. Y así empecé a seguir haciendo iluminación en la compañía. Y también empecé otra vez a iluminar obras en el Teatro Nacional. Y allá creo que me ayudó mucho esta enseñanza de mis papás de ser humilde. Que yo era directora del teatro y después volví como diseñador de luz. Y ni siquiera después de 32 años trabajar como parte del equipo del Teatro Nacional, ni siquiera era parte del equipo del Teatro Nacional. Yo tenía a mostrar mi cédula y firmar a entrar, y lo hice. O sea, nunca puso como yo soy exdirectora. No creo en esto. Yo tenía mi oportunidad, yo sentía como un niño en un tienda de juguetes. Me dicen, aquí hay plata, produce teatro. Nosotros, cuando yo empecé como directora del teatro, el teatro tenía como 160 funciones al año. Cuando yo salí 2 años y medio más tarde, tuvimos más de 300 del año, porque hubo uno en el Vargas Calvo, uno en el escenario principal, uno en gira. O sea, era maravilloso. Pero yo sabía que era una cosa temporal, no era por toda la vida. Y terminé y ya. Y ahora regreso al Teatro Nacional porque en un sentido es mi casa. Yo creo que por muchos años pasé más horas allá que en mi propia casa. Y yo creo que cada uno tiene que conocer su lugar. O sea, ahora yo soy asesora artística por Teatro Expresivo. Soy en la junta directiva también de la Asociación Cultural Teatro Expresivo y a veces hago la iluminación de obras. Ayer tuvimos todo el día de filmación para hacer el spot de Henrietta, de la obra que estamos haciendo. Y de pronto tuvimos a crear un ambiente por un momentico, por 3 segundos del spot. Y yo digo, ok, ponemos esta luz. Yo amo la luz. O sea, me fascina la producción, soy muy buena en esto, creo yo. Me gusta la administración también, pero amo la luz. Es feliz haciendo la luz. Sí, eso es cierto. Quiero hacerle una última pregunta. Si yo le digo a usted, ¿qué montaje haciendo luces usted recuerda con más cariño hasta el momento? Curiosamente, yo tendría a decir 3 o 4. Uno es la ópera Butterfly, que la versión o la producción que dirigió Stefano Poda, que fue hace más de 20 años. Él creó una escenografía puro espejos, que no hay nada más difícil por la iluminación que espejos.
porque el público puede quedar encandelado con esto. Y yo recuerdo hablar con un colega en los Estados Unidos y él me dijo, utilícenlos, no pelea contra los espejos. Eso es lo que hice. Toda la iluminación hice de tal forma que lo que iluminó los actores fue bounce light. Exactamente, y fue luz que venía de esto. Y la obra quedó divino, muy, muy, muy bonito. Había un efecto muy interesante, porque hasta el piso era de espejo. Y en esto había mucho polvo. Y la ropa, Stefano hizo la dirección del movimiento, la dirección artística, la escenografía y el vestuario. Y toda la ropa eran con largas partes de la tela. Y como todo el polvo cae en el piso, que uno normalmente no se da cuenta, pero cuando caminaba con esto, creaba diferentes cosas. Y esto proyectaba como gobos, o sea, como sombras. Fue muy, muy linda, muy linda. Otro fue la obra dirigida por Pato Catania, La Edad de la Ciruela, que eran completamente diferentes. O sea, la ópera es los espectáculos más grandes y gloriosos que producimos en Costa Rica, con todo el presupuesto del escenario grande, millones de personas. La Edad de la Ciruela eran 2 actrices, Ana Clara Carranza y Eugenia Chaveri, escenografía de Pilar Quirós y vestuario de Pilar Quirós, dirigido por Pato, y yo haciendo la iluminación en el Vargas Calvo. La iluminación quedó muy hermosa y una obra que tengo todavía muchos recuerdos divinos de esta obra. Lo hicimos más de 100 funciones entre Costa Rica, México, Argentina, lo viajamos mucho con la obra. Ahora hicimos La Peste en el Expresivo y me quedé muy satisfecha con la iluminación. Hay obras que estoy contenta porque la iluminación hace lo que tiene que hacer. Pero hay soy muy orgullosa de lo que logramos con luz en La Peste. Hay otras obras también, como la de Ana Frank. Y hay algo muy importante que hay que destacar. Ahora yo trabajo mano en mano con video. Hace como 15 años dirigí con Eugenia Chaveri Yerma en el Teatro Nacional. Antes de esto hemos hecho juntos Inventarios. Inventarios fue una obra que hicimos independientemente y después logramos el premio Áncora por Inventarios, porque decidimos desde el primeros conceptos de la obra involucrar la iluminación y el video. Y era en el momento cuando empezaron a usar video, y el video era usado principalmente como un backdrop, como escenografía nada más. Y decidimos que íbamos a experimentar y utilizar el video en una forma mucho más activa en la obra. Y yo creo que logramos. Hicimos el mismo con Yerma. Y tuvimos momentos, por ejemplo, cuando salimos de San José, la escena famosa de las lavanderas en Yerma, lo hicimos en Guanacaste, en una finca, con las bailarinas y los actores lavando la ropa. Y después, o sea, presentamos esto en el escenario, con bailarinas en el escenario, pero con los actores allá. O sea, fue experimentos muy importantes. Siempre empecé a sentir la necesidad de trabajar con el video. Últimamente, hace ya varios años, trabajo con principalmente Tito Fuentes, que es un maravilloso diseñador de mapping y video, y la iluminación tiene mucho que ver con lo que es el mapping. Por ejemplo, es luz. Exacto. Y él, o sea, a veces estamos viendo y yo lo digo, Tito, en esta zona estoy oscureciendo más, ¿puede cambiar el color del mapping? Y lo cambia. O él me dice, aquí necesito hacer esto, ¿puede disimular un poquito más la luz? Trabajamos mano en mano. Entonces ya el diseño de La Peste quedó un mezcla tanto que yo lo diría que era un diseño de luz y video conjunto, de un solo diseño. Y como siempre, el diseño es un apoyo a la producción. Si alguien sale del teatro diciendo, wow, qué buena iluminación, es un fallé.
tiene que salir diciendo, ay, qué triste este acto, o qué lindo. En La Peste hay un momento cuando empieza la cuarentena. Y lo que hicimos, los 5 actores estaban caminando y caminando, y cuando había un chank, que era el sonido del cierre de la ciudad, yo puse una luz en cada uno, cortada como una caja, y el actor no pudo salir de su espacio de luz. Entonces, todo el mundo hablaba de cómo sentía la cuarentena, que era un reflejo de lo que nosotros pasamos por un año. Y esto era un apoyo a la que Natalia Mariño, que es la persona que lo dirigió, es la que ella quiso. Ella quería presentar la sensación al público de lo que es el encierro, que cómo sentimos por recordarnos que acabamos de pasar, y logré hacerlo con la luz. No eran por un efecto, no eran para decir, ay, qué lindo estas cosas de luz, sino que eran por apoyar algo. Y yo creo que ahora que tenemos la maravilla de mezclar junto las cosas de video junto con la luz, es un apoyo fuerte a lo que quiere en la obra. Jody, muchísimas gracias de verdad por toda esta conversación, por conocerla, muchísimo gusto, y de verdad gracias. Me gusta agradecerles siempre a todos ustedes por el trabajo que han hecho, porque es parte importante del teatro en Costa Rica. No, gracias a usted. Verdaderamente es hermoso pensar en lo que uno ha hecho, y uno aprende sobre la marcha. Y es muy importante por las nuevas generaciones de entender que la iluminación es tan importante como el actor principal, como la cantante, como el director. Cada parte del teatro es importante. Y espero que en un sentido nuestras experiencias ayuden a que las generaciones jóvenes sigan creciendo y desarrollando más y más el teatro en el país. Nada más que agregar. Gracias. Un placer. Vean, por favor, todas las entrevistas que hemos hecho. Ya son bastantes, y esperamos seguir más adelante. Gracias.